Ejercicio número 244 de JavaScript. Nos han solicitado que especifiquemos una cantidad variable de parámetros en una función. Ok, cuando hablamos de una cantidad variable de parámetros, nos referimos a que el usuario en un momento dado puede especificar 5, 3, 7, 2, 10, cualquier cantidad de parámetros a la hora de invocar la función. A ese tipo de parámetros los llamamos parámetros variables. En inglés se les conoce como res parameter, ¿sí? Entonces, a la hora de crear una función, escribamos aquí function, llamemos a esa función días, semana. Escribimos tres puntos suspensivos y el nombre de los parámetros. Llamemos a ese parámetro días. Ok. Entonces podríamos hacer algo como esto. Mostremos inicialmente el contenido de la variable días. Console.log. Mostramos aquí la representación en cadena de caracteres de esa variable. Invoquemos la función. Entonces decimos aquí días, semana. Voy a colocar esto en singular. Días, semana. Pasemos, por ejemplo, martes, jueves, jueves y sábado. Estamos pasando, en este caso, tres argumentos para el parámetro días de la función días semana. Coloquemos punto y coma, ejecutamos y observemos, obtenemos un arreglo. Como la cantidad es variable, la forma, digamos, más apropiada para JavaScript es recibir ese argumento como un arreglo. Pueden venir 0 argumentos, como también podrían venir 10 argumentos y como las listas o los arreglos en JavaScript son dinámicos, entonces pueden crecer o decrecer, ¿vale? Entonces, acá podríamos hacer algo como esto. Podríamos iterar por cada elemento del arreglo, que sería el valor del parámetro. Entonces, escribamos aquí una expresión lambda, escribamos valor y mostremos ese valor para cada argumento, los valores de cada argumento. Utilicemos una expresión console.log y mostramos valor. Lo que va a hacer el método for each es mostrar estos tres valores, estos 3 días de la semana. Ejecutamos y efectivamente nos muestra los tres valores que estamos pasando como argumento. ¿Sí? Podríamos invocar esta función con 2 días más. Coloquemos por aquí miércoles, miércoles, coma, y acá domingo. Podemos ejecutar y ahora nos muestra este arreglo con 5 elementos y luego en for each tenemos acceso a cada uno de esos elementos. Por supuesto, podemos utilizar notación de slicing para acceder a los elementos de forma individual. Por ejemplo, digamos aquí días, accedamos, por ejemplo, al segundo elemento. Ejecutamos. En este caso, en la primera invocación, el segundo elemento es jueves, por eso se visualiza aquí jueves, y en este caso es miércoles, el segundo día, respecto a esta lista de valores, a este arreglo. Entonces,
Podríamos hacer otra función, una función que se llame sumar. Escribamos aquí function sumar, abrimos paréntesis, especificamos res parameters, entonces valores. Tenemos una cantidad de valores variable por cada invocación de sumar. Entonces, hagamos lo siguiente, agreguemos aquí un salto de línea y ahora, bueno, acá me falta algo. Retornemos la suma de esa cantidad variable de argumentos. Indicamos valores.reduce, especifiquemos una expresión lambda con dos parámetros, el valor anterior, valor actual. El cuerpo de implementación retorna la suma de valor anterior más valor actual. Ok, entonces sumamos todos los valores que hay en el parámetro valores. Ok, entonces hagamos lo siguiente, invoquemos la función sumar, por ejemplo, que sume 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Esto da 15. También podríamos sumar números primos. Sumemos los primeros tres números primos, 2, 3 y 5. Esto da 10. Ejecutamos. Entonces, podríamos decir que la función sumar se adapta a la cantidad de parámetros que especifiquemos como parámetros variables. ¿De acuerdo? Entonces facilita hacer esa iteración por todos los valores que se reciben como parámetros. Podríamos, ya casi para terminar, hacer algo como esto. Creemos aquí un arreglo, llamémoslo números. Escribamos números impares, 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, ¿qué pasa si pasamos directamente este arreglo a la función sumar? Veamos. Entonces, mostremos en pantalla el resultado de invocar la función sumar a la que le indicamos como argumento números. El arreglo números. Ejecutamos y nos muestra este arreglo. Nosotros queremos es la suma, que debería ser 9, 16, 25. Debería ser la suma de estos elementos. En estos casos, como la variable números es un arreglo, podemos utilizar en este caso el operador de expansión, que consiste en especificar 3 puntos suspensivos antes de la variable. Hay que tener cuidado porque acá es un parámetro, acá es una variable. Ejecutamos y aquí sí obtenemos 25. Prácticamente lo que está ocurriendo detrás de cámaras, por así decirlo, si aquí aplicamos el carácter o el operador de expansión, que son los 3 puntos suspensivos, nos va a aparecer los valores separados por coma. Ejecutamos y efectivamente eso es lo que obtenemos. Bueno, de pronto exageré diciendo que aparecían separados por coma. Esta es la representación en cadena de caracteres de la expansión de la lista del arreglo números. Entonces, cuando se expanden, esa cantidad, digamos, de elementos de la expansión va a corresponder con la cantidad de argumentos que estamos pasando a la función sumar. ¿Vale? Llegamos al final de este ejercicio JavaScript. Hasta la próxima.